Así que, hermanas y hermanos, la venida del Espíritu Santo está prometida al detalle en el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, que es el quinto evangelio, el cuarto evangelio, el cuarto, no el quinto. Ahí están los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. El contexto, el clima, el ambiente en que se dicen estas verdades es un ambiente triste, difícil, complicado. De hecho, el verso 1 del capítulo 14 Jesús parte diciendo: no se angustien, no se angustien, no tengan pena, no tengan tristeza. Algunas traducciones dicen que sería mejor decir: no se dejen dominar. Cuando Jesús dice no se angustien, lo que en el fondo también está diciendo: no se dejen dominar por la angustia. Así que el contexto de estas palabras de Jesús respecto a la promesa del Espíritu Santo tiene que ver con una despedida. Él se va, dice la Biblia, se va a los cielos. Es un líder yéndose, un líder que comía con ellos, dormía con ellos, estaba todo el tiempo con ellos. Un hombre que los guió, los orientó, les dio luces en el camino. Pero ya era momento de salir de este mundo, dice la Biblia. Recordemos que este movimiento cristiano era un movimiento que estaba fuera de la ley. Era perseguido por Roma y todo su sistema religioso pagano. Tenían casi todo en contra. Diría no casi todo en contra. Cuando yo pienso en la cuarta iglesia, a veces digo: ¿qué fortalezas tenemos como cuarta iglesia? ¿Tenemos fortaleza o no? ¿Cierto? Tenemos un lindo templo, una linda propiedad, una excelente orquesta, la mejor del sector norte de Santiago. Hay preocupación en serio por los niños, no así a la pasada, ¿cierto? Hay una preocupación seria, responsable por los niños. Tenemos varios puntos que implican una fortaleza esperanzadora. Los discípulos al partir Jesús tenían todo en contra. No tenían templo, no tenían plata, no tenían instrucción formal. La mayoría conocía poco o nada del Dios judeo-cristiano hasta ese momento. Toda su vida habían pasado en otras experiencias de vida, la mayoría pescadores. Conocían la nada misma de las verdades del Señor Jesucristo. Así que no es una exageración decir que estas palabras fueron dichas en un ambiente de suma tristeza y angustia y preocupación. No eran palabras dichas así como al viento, sino teniendo muy en cuenta la realidad de los discípulos. Así que lo primero que se promete del Espíritu Santo está en Juan 14, 26. Dice el texto de Juan 14, 26, el Espíritu les enseñará todas las cosas. Dice: yo voy a salir de aquí, pero vendrá el Espíritu, y el Espíritu Santo, después se llamó Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas, dice. Y Él les recordará todas las cosas. Esas verdades que se dijeron en el camino, que se dijeron en un lugar especial, en la campiña, dice la Biblia que el Espíritu va a actuar de maestro, de docente. Y el texto lo dice claramente en el capítulo 14, en el verso 26, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así que aquí hay una tarea docente del Espíritu en nuestra conciencia, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestro entendimiento.
¿Cómo opera la presencia del Espíritu? Hace clic en nuestra vida. ¿Cómo opera la presencia del Espíritu al enseñarnos? Como las fotos antiguas, ¿por cierto? Que se revelaban en la oscuridad con un líquido y aparecía la foto, ¿cierto? La presencia docente del Espíritu hace que la Biblia tenga sentido. Por eso que la gente de distintos niveles académicos puede entender muy bien la Biblia con la ayuda del Espíritu. Algunos que tienen experiencia universitaria, cuanto mejor, pero todos pueden acercarse a la Escritura y ser guiados y aprender las verdades que se revelan de la Escritura a través dice Jesús, a través de la docencia del Espíritu. Así que buena cosa haremos cuando leamos la Biblia. Señor, ilumíname mi entendimiento para comprender. Una segunda tarea está en el capítulo 15, verso 26, dice, el Consolador. Se le llama el Consolador, el que nos ayuda en nuestras tristezas, el testigo de Cristo. Cuando uno lleva poco andar en la vida, uno se da cuenta que se tiene que enfrentar a la tristeza sí o sí, ¿o no? Uno cuando ya está más madurito, ¿cierto? Uno se da cuenta que la tristeza es un tema importante en la vida. Vamos a estar tocados por una despedida, tocados por un conflicto con hijos, vamos a estar siempre golpeados por alguna circunstancia o situación. Uno se da cuenta que vamos a tener que enfrentar la tristeza y no le vamos a poder quitar el bulto a esa realidad. El dato bíblico dice que la presencia del Espíritu nos ayuda en nuestras tristezas, nos acompaña y agrega más el texto bíblico en el sentido de que no hay tristeza que esté más allá del poder consolador de Dios. Y una de las grandes cosas que tenemos que hacer en la vida es enfrentarnos a eso. Como decía nuestro hermano, a veces uno podría juzgar rápidamente cierto tipo de personas. Será porque yo conozco un poco más, pero yo tengo sensibilidad con los alcohólicos. Algunos tienen sensibilidad con otras personas. Yo tengo sensibilidad especial por los alcohólicos. Tengo una teoría que tiene un estudio estadístico que nadie lo cree, solo yo nomás. Y dice que, y esa estadística profunda, empírica que yo he estudiado, que nadie me la cree, yo tengo una hipótesis que un alcohólico bebe porque no sabe cómo tratar la tristeza. Es un individuo que no ha podido lidiar bien con la tristeza. Y usted sabe que el alcohol hace el ciclo ese, ¿cierto? Lo exalta las emociones, las sensibilidades. Algunos hasta se ponen cariñosos, le dicen mi amor. Te vuelven a decir amor a su esposa, a su compañera, ¿cierto? Exaltados por las emociones, ¿cierto? Hay un pic. El texto dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras tristezas. Mire qué grande, ¿eh? En todas las experiencias tristes que tenemos en la vida, tengan el color que tengan. Tercero, dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado a las personas. Juan 16, verso 8 al 11 dice, Él convencerá de pecado a las personas. Eso hace diferencia entre una iglesia y una ONG. Uno puede dar una ilustración, una argumentación muy contundente sobre la existencia de Dios, pero si no hay presencia del Espíritu, no hay convencimiento de pecado. Cuando uno le dicen pecadora, uno le dice, ¿de qué estará hablando esta caballero? Porque no hay posibilidad de verse a sí mismo. O cuando se habla de pecador o pecadora y se le estará diciendo a mi hermano al frente, de al lado. Dice el texto que el Espíritu Santo convence de pecado, persuade, hace ver, hace clic. Dice, no, esto no está bien. Cristianos y no cristianos. Cuarta tarea, dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 12 al 16, Él nos guiará a toda la verdad. Dice que el Espíritu guía la verdad.
Pueden haber verdades estratégicas, pueden haber verdades parciales, y la Biblia dice que el Espíritu nos guía a la verdad. Por eso cuando uno dice, yo creo esto, yo estoy convencido de esto, uno tiene que ser más humilde y decir, Señor, guíame mejor a la verdad. Porque eso hace el Espíritu, guía a la verdad. Dice, oye y dice lo presente y lo futuro, y glorifica a Cristo. Eso está claramente definido en Juan 16, del 12 al 16. Así que, hermanos, la tarea del Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida. No es algo periférico. Cuando uno lee con cuidado los capítulos 14, 15 y 16, Jesús dice claramente, Él vendrá en mi lugar. No dice que es algo así como, sí, mira, déjame verlo, déjame pensarlo, sino que la presencia del Espíritu es el equivalente de la presencia de Cristo en nuestra vida. Entonces, cuando alguien dice, ¿y dónde está Cristo? Cristo se hace presente a través del Espíritu, como dice Juan 14, 15 y 16, y está claramente definido. Entonces, la pregunta de esta mañana, hermanos, y de esta tarde ya, si la presencia es tan importante del Espíritu, ¿cómo yo me relaciono con Él? Esa pregunta me gustaría que se llevaran ustedes. ¿Cómo se vincula usted con el Espíritu? ¿A través de una teoría doctrinal? ¿A través de lo que alguien dijo? ¿A través de la experiencia de terceros? Si la presencia del Espíritu es tan importante en nuestra vida, que nos guía, nos orienta, nos consuela, nos ayuda en la lectura de la Escritura, alumbra y hace brillar el nombre de Jesús. Si esa presencia es tan importante, entonces, ¿cómo yo me relaciono con Él? La pregunta de hoy día es, ¿cómo usted se relaciona con estas verdades, con esta presencia de Jesús mismo en nuestro corazón? Algunos dicen que uno puede resistir al Espíritu. En Hechos 7:51 se les reclama a la gente que resistía al Espíritu, no se dejaba convencer. Algunos dicen que uno también puede contristar al Espíritu. En Efesios 4:30 dice, algunos hacen sentirse triste al Espíritu. Otros, dice en Tesalonicenses 5:19, otros apagan el Espíritu. Usted puede cometer 3 errores en la relación con el Espíritu: resistirlo, hacerlo entristecer, agraviarlo o apagarlo. Imagínese vivir con una persona triste todo el día. ¿Le gustaría esa vida a usted? A veces a las personas negativas que siempre ven todo malo, dicen, no sé si habrán personas negativas, pero o tienen inclinación hacia lo negativo, dicen, oye, cuéntate una buena. ¿Cómo no debe ser algo positivo? ¿Cómo se relaciona usted con el Espíritu? Cuando Él habla a su conciencia, ¿lo resiste? Y hay cosas que cuesta obedecer. Por eso el énfasis de los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, Jesús insiste tanto en esto. Dice, Él estará con ustedes y en ustedes. Jesús insiste tanto en que no van a estar solos, que Él va a ir a preparar un lugar, pero solos no van a estar. Que a pesar de tener todo en contra, va a haber una presencia poderosa del Espíritu, de Dios. ¿Dónde? En la conciencia de la persona. ¿Dónde? En la racionalidad de las personas. Uno, dejándose guiar por el Espíritu, uno cambia el switch de la racionalidad. Hermano, uno puede estar estudiando 35 años la Biblia, pero si no hay guía del Espíritu, uno no va a descubrir eso. La verdad que quiere el Señor. Que yo sepa. Por eso se le llama el ayudador en la tristeza. ¿Aprovecha usted ese don que Dios le dio? ¿Qué es lo que hace usted? Lo primero que hace cuando enfrenta una tristeza, toma el celular y manda el WhatsApp a las amigas. Socorro, ¿cierto? A los amigos, eso es, estoy mal, me quiero matar. ¿Qué es lo que hace usted? Lo primero que hace. ¿Cuál es
su actitud mental, lo primero que hace al enfrentar una situación difícil, triste. Según el dato bíblico, lo primero que tiene que hacer es orar a Dios y contarle a Dios y pedir el auxilio del Espíritu para nuestra consolación. Y Jesús lo dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su mentalidad. ¿Qué hace usted con su conciencia para no agraviar al Espíritu? Porque cuando hay más presencia del Espíritu, hay más conciencia de lo malo. ¿Se ha retado la última vez usted o no? Cuando le vino ese estado de espiritualidad y de conciencia. Esto lo hiciste mal, esto no está bien. ¿Ha tenido esas experiencias como cristiano? Dice, agraviar al Espíritu. ¿Qué hace usted al estar tomado, al hacer una toma de conciencia? ¿Apaga el Espíritu? Dice, no. ¿Qué significa apagar el Espíritu? No darle importancia. Así que, hermanas y hermanos, el comentario de hoy, bíblico, tiene que ver en animarlo a ustedes a relacionarse bien con el Espíritu. Aunque suene mercantilista, aprovechar esa experiencia que Jesús nos dejó a todos sus seguidores. Dice, presencia dinámica del Espíritu, presencia enseñadora, presencia consoladora, presencia orientadora. A veces uno no ocupa eso, hermano. A veces uno se tira un vuelo a ciegas nomás sin tomar en cuenta esto. Y trata de usar los recursos meramente humanos, que por cierto no son malos muchos de ellos, pero no se completan. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo triste? ¿Qué hizo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió desorientado? Dice el texto que el Espíritu nos ayuda en la búsqueda de la verdad, ilumina la verdad. Toma la Escritura y nos revela. Toma verdades de la Escritura y nos recuerda. ¿Acaso no es hermoso recordar las verdades bíblicas? Estén en la Escritura o estén en los himnos. Hermanas y hermanos, yo les animo en el nombre del Señor Jesucristo que tomemos esta experiencia muy en serio. La presencia del Espíritu en medio nuestro. La presencia dinámica, docente del Espíritu. Se han escrito tantas cosas. Este mundo tiene tanto dolor por todos lados y uno puede darle esta buena noticia a la gente. Hazte alianza con el Espíritu para que Él te ayude. No todo es racionalidad. Hay muchas cosas que se entienden por la racionalidad, pero no todo es así. Así que, hermanas y hermanos, cuando abramos la Biblia, les animo yo en el nombre del Señor a decirle: Padre, ilumina mi cabecita, mi voluntad, mis sentimientos, para poder yo entender las verdades más profundas del Evangelio y hacerlas mías. Guíame. Uno puede decir, mire, tengo cierta edad, me cuesta racionalizar, pero no es solo razón, es también presencia dinámica del Espíritu. No es solo tomar la Biblia y darle un sentido lógico, académico, solamente, sino tomar las verdades y hacerlas vida. Los discípulos tenían todo en contra. Todo en contra. Por eso Jesús le dijo, pero va a quedar con usted el Espíritu de Dios. Él tomará de lo mío, dice, y lo hará saber. Entonces uno dice, entonces Jesús anda conmigo en todas partes. Sí, pues es así. Ahora sí, por lo familiar, la familiaridad a veces uno se olvida, pero es así. Es así.
La presencia de Dios. Así que, hermanas y hermanos, sáquele partido a eso. Yo le animo que ahora en estas mañanas, no sé, o en la semana, tome el capítulo 14, 15, 16 del Evangelio de Juan y léalo con cuidado, al detalle. Tómese su tiempo. Apague el televisor, deje que el ruido, elimine los ruidos de su casa si es posible, y dese la tarea de leer con todo detalle capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, para que la presencia dinámica del Espíritu nos ayude. Mire, la salvación no está en juego aquí porque la salvación no se pierde, pero depende cómo usted va a llegar al cielo salvado. Lleno de heridas, tajos, machucones, cototos. Para la sociedad uno podría andar muy bien, pero no para Dios. Yo me imagino a veces, digo, Dios mío, con el brazo enyesado, cojeando, no sé cómo llegará uno allá. ¿Por qué? Por las verdades a medias o pequeñas que uno se construyó a sí mismo. La Biblia dice que el Espíritu nos guiará a la verdad, hermanas y hermanos. No es una verdad que uno se fabrica. No es una iglesia que uno se construye. No es una cruz que uno la arregla a la medida de uno. Es al revés. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Y tengamos un segundo de honestidad y de repente uno corta cuando está vuelto nomás. ¿O no? ¿Ya? Seamos un poquito de esto. De repente uno corta para cualquier lado. Y después le pone el letrero y dice cristiano. Así que, hermanas y hermanos, yo les animo que no se relacionen distante con el Espíritu. Parte esto con una simple oración. Parte esto como una simple actitud. Señor, guía mis pasos. Así que cuando enfrente una tristeza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Apagar el celular. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando pienso en el Espíritu, y con esto termino, ¿verdad que vamos a almorzar aquí? Po? Sigo nomás. Cuando pienso en el Espíritu, lo tomó el Espíritu. Lo tomó el Espíritu. Cuando pienso en el Espíritu, a veces pienso en el mejor amigo o la mejor amiga que uno puede haber tenido en la vida. Y a uno le gusta relacionarse con él. Se echa de menos, habla, conversa. Las horas se hacen interminables, ¿o no? Sea en el nivel de esposo, esposa, en el plano de relaciones que sea. Dicen algunos maridos o esposas que quieren salir luego para llegar luego a la casa para verla, ¿cierto? Amén, aleluya. Que me suelten rápido, vaya, para ir a verla, para ir a verlo, ¿cierto? Los que son padres o los que son tíos, piensen en porque todos tenemos un hijo preferido, aunque hay una hermana aquí que me niega eso, yo siempre le digo, cuando anda por aquí el hijo, le digo, mire, le cambió la cara, le digo yo. Todos nos inclinamos un poquito para un hijo, ¿cierto? Está probado, cuando hay más de uno. Si uno se inclina un poquito. Porque algunos se meten más en el corazón. Piense, ¿por qué le pasa eso a usted? Las horas se hacen interminables, el anhelo por verse, por estar, por escucharse. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué ustedes son cristianos? Algunos me podrían dar una larga argumentación teofilosófica, ¿cierto? De por qué son cristianos. Pero al final uno es cristiano porque a uno le gustan las cosas de Dios, ¿no? ¿Se ha fijado? ¿Por qué uno es cristiano al final? Porque a uno le gustan las cosas de Dios. Por eso, como dice un amigo, y nosotros copiamos ese lema, al fin es domingo. Al fin es domingo. Para ir a la iglesia, llegar a las 10:30, a la hora del estudio bíblico. Y estar sentado a las 12 en punto para el culto.
y esperar, restregándome las manos para el momento de la ofrenda. Y pedirle el sobrecito. ¿De qué color es el sobre? Café claro. Gracias. Sobrecito café claro, ofrendando para no dejarlo solo. ¿Por qué al final uno es cristiano y cumple los deberes? Porque a uno le gustan las cosas de Dios. Eso quiere Jesús en medio nuestro. Que hay una relación dinámica, creativa, sustanciosa con el Espíritu. Por eso Él les dice, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar abandonados. Dice el texto, no los dejaré huérfanos. No, dijo Jesús. El Espíritu estará con ustedes. Pues bien, utilice ese recurso. Yo encuentro, hermanas y hermanos, un motivo a veces de tristeza. ¿Cuánta gente vive siendo cristiano así, teniendo un Padre amoroso que prometió el Espíritu Santo y ellos viven en la miseria espiritual? Eso es lo que viven. No los engañemos, así viven. ¿Se ha fijado que hay gente que vive, entre comillas, sola y parece que le dieran el pésamo? ¿Estáis solos? Sí, estoy solo. Oh, Dios mío. La presencia dinámica del Espíritu de Dios. Está contigo, va contigo a tu trabajo, vuelve, te acompaña en las horas difíciles, en los momentos críticos. Ahí está, presente. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Tomen eso para que su vida sea más bendecida. Aprópiense de estas promesas. Yo estaré con vosotros todos los días. Tómenla en serio esa promesa. Todos los días. A veces uno dice, no, ¿yo qué hacer con esta experiencia triste? Bueno, ahí está el Espíritu. Suturando, echando cremita. Levantando verdades de la Escritura para que te sostengan. A veces uno dice, pero pasé tantas veces por aquí y no me di cuenta. El Espíritu revela, dice. Te toma una verdad que te inunde la vida.